mis amiguitos cibernéticos. Hoy Rodrigo nos va a hablar de un tema guay. Puede ser de tecnología o de Japón, o de sobrevivir en este mundo cruel. Hola, ¿qué tal mis amiguitos cibernéticos? Este capítulo de hoy no tiene vídeo. ¿Por qué? Porque es un capítulo especial. Y es que tenemos una entrevista especial. Y es que tenemos por aquí al señor Víctor Correal. ¿Qué tal estás? Hola Rodrigo, muy bien, ¿y tú? Pues muy bien por aquí. Iba a decir gracias por invitarme, pero de hecho me he invitado yo. Es la mejor invitación cuando vienes porque tú quieres. Y has venido aquí a hablar de tu libro, además. Exacto, sí. Bueno, voy a introducir el tema porque resulta que el otro día en el canal hubo yo comenté que tenía muchas ganas de ver el documental de El Rubius, que por si no lo sabéis, bueno, todo el mundo sabe quién es el Rubius, pero ha habido un documental ahora que se llama Rubius X y que yo tenía muchas ganas de ver porque lo ha hecho un amigo que tú conoces indirectamente, creo, que es Pedro Ample, que tú conoces a su compañero de podcast, ¿no? A Xavi Robles. Sí. Vale. Entonces, bueno, pues mi punto de vista de todo esto era Pedro, que... Perdona, voy a alargarme un poco. A Pedro, sí. De momento solo nos conocemos por internet, pero siempre hay, pues muchos empujones por parte de Xavi para que nos conozcamos los dos, porque compartimos algunas cosas, sobre todo a nivel laboral. Ajá, genial. No, es una persona repugnante, no la conozcas mejor. Eso que te ahorro. Perfecto, me lo apunto. Pero que no sea oyente. No, es tan repugnante que no lo escucha. Te voy a decir una cosa, cuando les escucho a Xavi y a Pedro, aunque soy muy amigo de Xavi, muchas veces coincido más con lo que dice Pedro que con lo que dice Xavi, ¿eh? Sobre todo en el tema de viajar, sí. Pues yo porque al revés, Pedro es más tío. así de improvisar cuando viaja y todo esto, y yo también. Yo soy de los que llego con el billete de avión y no tengo absolutamente nada más y que suceda lo que tenga que suceder, y eso es lo que más me divierte de viajar, y creo que Pedro es más así, y el otro Xavi se lo organiza todo muchísimo más, no va a ningún sitio si no ha analizado todas las reviews de Google Maps, etcétera. Sí, por cierto, el podcast del que estamos hablando se llama In Crisis Club, que ya he hablado varias veces aquí en el canal, pero bueno, por si acaso. Yo coincido más con Xavi, de hecho, conozco más a Pedro, pero en estas discusiones voy en el Team Xavi, o sea, curioso. Así que somos enemigos dentro del Team Xavi o Team Pedro. Exacto. Bueno, pero entonces, el documental que hizo Pedro sobre Rubius, pues a mí me parecía tremendamente interesante porque, más allá de que lo haya hecho un amigo, creo que es una persona muy interesante, el Rubius, ¿no? Mucho. Y se creó un debate, ¿sí? Sí. Mucho, ¿no? Sí. Se creó un debate en el canal en el que realmente una persona decía que esto no era un documental porque es una persona que no aporta nada. Y bueno, más allá de que yo creo que sí que aporta, y aporta mucho, y es más influyente. Poníamos el ejemplo de David Bisbal. Yo creo que es más influyente que David Bisbal. Rubius. Claro que sí. A David Bisbal solo lo conocen aquí. Claro, sí. A Rubius lo conocen en todo el mundo y es una persona que tiene 40 millones de suscriptores en YouTube, un montonazo también en Twitch, y además lo bueno del Rubius es que es una persona que ha abierto camino a muchos otros creadores y que ha sido innovador y tal. Pero es que no entiendo el debate, de verdad. O sea, que sea una persona o no relevante para esta persona que ha dicho que esto no es un documental, eso no define un documental, ¿no? Un documental se define por muchas otras cosas, pero no porque la persona sea o no relevante. Eso no tiene ningún sentido. Sí, de hecho, el ejemplo que él ponía decía, bueno, por ejemplo, yo decía que él había creado un imperio y todo esto, y decía, bueno, pero si una persona crea un imperio, ya se tiene que hacer un documental sobre él. Por ejemplo, una secta puede tener un imperio y no se merece un documental. Ante lo cual yo digo, claro que hay documentales de sectas y que son realmente interesantes. Entonces, bueno, tú puedes hacer un documental de lo que quieras, bajo mi punto de vista, que es lo que hablamos a hablar ahora. Otra cosa es que tenga tirón o no lo tenga. Eso es otro tema. Claro. Puedes hacer cualquier documental de cualquier realidad. Exacto, tiene que ser, bueno, o de una realidad inventada también en algunos casos, ¿no? Porque hay documentales pero que eso no es un documental. Vale, este es un debate, ¿no? Tú no consideras que esto sea un documental. Por cierto, antes de nada, quería decir, aquí Víctor no está hablando por hablar porque es una persona que sabe mucho de documentales y es que tiene
una plataforma de documentales que se llama, ostras, se me acaba de ir de la cabeza Guide ahora. Dog. Guide Dog, perdóname. Sí. Que tengo la pegatina en casa y todo de Guide Dog. Ah, muy bien. ¿Y dónde la has sacado? Pues porque me gané un concurso de Nordic Wire. Toma ya. Y te Sí, puse una pegatina de Guide Dog, siempre colo ahí publicidad por de la otras cara. cosas. Así es. Sí, yo Y, soy de formación periodista, he trabajado toda mi vida en la televisión y en la radio, he producido un par de documentales que han tenido bastante éxito a nivel internacional y de ahí nace este emprendimiento que ahora ya hace 7 años, en el que es una plataforma de cine documental disponible en todo el mundo. ¿Qué documentales has producido? Si lo quieres decir, que lo comentas alguna vez, pero no sé cuáles son. Sí, mi primer documental que produje se llama Little World, Mundo Pequeño, Mon Petit, en catalán, y es un documental que explica la historia de un niño que viaja por el mundo sin dinero y en silla de ruedas. Y es la historia de su vida, de por qué está en silla de ruedas, de cómo ha llegado a un estilo de vida así, y además le seguimos desde Barcelona hasta las antípodas en Nueva Zelanda durante el documental. Este documental ganó un premio Gaudí, estuvimos en los Goya nominados y ganamos el que para nosotros es el premio más importante, que es el IDFA de Ámsterdam, que es el festival de cine documental más importante del mundo. Y ahí es donde salió la idea de hacer Guide Dog, porque yo ya era fanático del cine documental, pero no sabía que cada año se producían un montón de joyas de cine documental que no acababan sin tener una distribución y que tú como audiencia no podías acceder a estos documentales pues porque no son tan mainstream y las grandes plataformas como Netflix o HBO no les interesa comprar ese documental, solo compran documentales pues que pueden tener mucha audiencia, como por ejemplo el Rubius, o si sale en la portada Amy Winehouse o Schumacher o que sea, ¿no? Entonces ahí pensé que Guide Dog sería una buena idea y eso es lo que hice. Y luego, y esto ya hemos... ¿Sí? Dime, perdona, Rodrigo. No, cuenta. El segundo documental. Y luego he producido otro documental que fue más bien una cosa más bien como de rebote, ¿no? Estaba en el modo de no hacer más documentales porque hacer un documental pues es mucho trabajo. Por ejemplo, el primero estuvimos 5 años con un presupuesto de €500,000. Bueno, fue un jaleo alucinante. La única vez que por motivos laborales he acabado en un hospital fue a raíz de ese documental. ¿Cómo? ¿Por estrés Sí. o cómo es Sí, esto? sí. Una noche eran las 4 de la madrugada y me desperté de sopetón y le dije a mi mujer, me estoy muriendo. Y yo no para nada soy una persona así, soy una persona muy tranquila, que no me estreso por nada, pero habían pasado cosas de pasta, de un productor que se tiró atrás y que invertía mucha pasta y se tiró atrás, y a mí eso me afectó muchísimo en ese momento y me moría y me cogió un ataque de ansiedad y mi mujer me llevó al hospital, me dieron no sé qué y se me pasó y nunca más me ha vuelto a pasar nada, pero para que veas que bueno, pues que bueno, como en muchos trabajos, pues este también es duro. Y luego, más bien por rebote, acabé produciendo otro documental que explica la historia de Ana Carrasco, que es la primera mujer del mundo en ganar una carrera de motos, un mundial de motos, contra hombres, ¿no? Y es un documental que está producido por Rakuten. En La Resistencia salió esta chica, ¿no? Sí, La entrevistaron, sí. Y este documental también lo produje yo, pero por rebote, porque el propietario del equipo de Ana es uno de mis mejores amigos y me lo pidió y entonces pues monté todo el chiringuito y acabamos haciendo un documental bastante gordo de 300.000 euros producido por Rakuten y yo era el productor ejecutivo. Wow. Mola. Sí, bueno, a lo mejor esto de Ana Carrasco es como súper conocido en España. Yo llevo mucho tiempo fuera de España, entonces a lo mejor estoy un poco perdido en cultura de más de allí. Sí, es como la chica más famosa de motos, ¿no? De competición de motos, o sea, lo que sería MotoGP y estas cosas. Ella no compite en MotoGP, no, está en Superbikes ella. Vale, es que realmente no sé muy bien ni qué es Superbike ni MotoGP, ¿eh? Yo tampoco lo sabía hasta que hice el documental. Ahora stop. Vale. Yo, mira, el tema de documentales, según lo veo yo, para mí antes era lo que veía a la hora de la siesta de los documentales de naturaleza y todo esto. Y yo mi primer recuerdo que tengo, que no sé si coincidirá con el tuyo, de un documental que cambió mucho las cosas, fue aquel de Michael Moore, el de Fahrenheit 9/11, que se estrenó en cines incluso, ¿no? Y todo esto. Y, claro.
y tuvo una gran repercusión. Y yo creo que, no sé si solo en mi mundo o en general, ahí como que empezó a cambiar las cosas de que los Sí, documentales pudieran ser más mainstream, no, más exacto. comerciales, ¿no? Michael Moore es, aunque te pueda gustar o no te pueda gustar el estilo de cine documental que hace, que es cine documental, él ha ayudado un montón a popularizar el género y a separar lo que mucha gente se pensaba que era un documental de lo que es en realidad un documental cinematográfico, ¿no? Si te parece, déjame hacer como un resumen de cómo están en mi cabeza ordenados los documentales y partiendo Perfecto. de el hilo que produjo nuestra primera conversación, que es este hilo que yo compartí en Twitter de un tío que decía como 10 documentales que Exacto, sí. recomendaba de Netflix, no sé si era Netflix o HBO, y el primero que ponía ya no era un documental, ¿vale? Entonces, creo que comenzamos a hablar a través de ahí, ¿no? Lo Sí, importante del sí. documental es destacar qué es ficción y qué es no ficción. El documental es no ficción, ¿vale? Entonces, cualquier película que salen actores, eso es ficción y eso no es un documental. Entiendo que la confusión de este chico venía a que era una película en la que explica la historia de cómo Google les robó la idea de Google Maps a unos developers alemanes. Evidentemente, es una película de ficción con actores basada en hechos reales, pero eso no significa que sea un documental. Yo creo que nadie piensa que la lista de Schindler, por ejemplo, aunque esté basado, dicen, en Claro. un caso real, alguien piensa que eso pueda ser un documental, ¿no? Sí, Por lo basado en tanto, hechos reales no es documental, sí. no, Pero no, los, ¿cómo les llaman? Los fake documentaries, ¿cómo les llaman a estos? Mockumentaries. mockumentaries. No, Sí, eso, estos tienes que mockumentary tampoco. es ficción y por lo tanto no es un Mm, documental. Lo que pasa Utiliza el que formato. utilizan el formato del cine documental para explicar Ah, una ok. ficción. O sea, por ejemplo, The Office es un mockumentary. Mm, The Office es cierto. un mockumentary, hacen ver que están grabando un documental, pero es una serie de ficción. Nadie piensa que eso es un documental, ¿no? Ah, ¿no? Entonces, lo que pasa que hay muchos mockumentaries que están grabados de tal manera que tú no sabes si es un documental o no, y esa es la gracia, ¿no? Pero bueno, Claro. cuando tú miras los créditos ves que son actores y que por lo tanto eso es un mockumentary. Por ejemplo, el proyecto de la Bruja de Blair, eso es un Sí. mockumentary. Está rodado como si fuera un O documental. Holocausto Caníbal, ahora que lo pienso, que es más Claro, antigua. Madre mía. claro, claro, Vaya claro. película. Sí, sí, peliculón. Sí, sí. Pues entonces, lo más importante para discernir qué es ficción, o sea, qué es un documental, ¿no? Un documental es si es ficción o, no, o si no es ficción. Un documental Ok, siempre es no ficción, ¿vale? ok. Y luego, yendo a donde ibas tú, claro, nosotros veníamos de una época, antes de la fase Michael Moore, como si dijéramos, en lo que estábamos acostumbrados al documental divulgativo, que es estos Mm, documentales en los que nos explican pues cómo vive el tigre en la sabana o cómo se originó el origen del universo, el Big Bang, lo que sea, ¿no? Entonces, un documental en el que una voz, generalmente, una narración, una voz en off, te explica algo y tiene un carácter divulgativo, ¿no? Pero hay muy pocos factores cinematográficos. El documental puro, el documental cinematográfico, el documental que vemos, por ejemplo, en todas las películas de Guide Dog, son documentales que han pasado por el cine, que se han estrenado en el cine, que no son televisivos, que no han ido por la televisión, luego se han emitido por la televisión, pero se han estrenado en el cine, y la gracia y la manera de diferenciarlos es que es una película de no ficción, pero en la que se utilizan muchos recursos que estamos acostumbrados a ver en una película normal de Marvel, por ejemplo, ¿no? ok. Vemos que están grabados con cámaras muy similares, que se utilizan recursos a nivel de guión y de historia para que te atrape esa historia como si fuera una película de verdad, pero en cambio estamos viendo una película que es de no ficción, ¿vale? Ok. Y yo creo que esto sería a grandes rasgos, porque después hay infinitos de Divisiones. posibilidades y de Ujú. clases de documentales distintas para diferenciar qué es y qué no es un documental, ¿vale? Y Entonces, luego, la perdona, dime, dime. película, perdona, la película No, no, esta dime, de dime. FBI, frikis buscan incordiar, ¿eso es un documental? ¿Qué es esto? ¿No sabes? No, FBI, Tú sabes bueno, esto es una fricada que lo flipas, pero fricada de las chungas. FBI. ¿Recuerdas, bueno, a Cárdenas y todo este rollo, ¿no? Ah, sí, sí, De que buscaban a gente rara por ahí, de esto de sí. esta noche cruzamos el Mississippi y todo eso. Pues hizo una Hmm, película que pilló a esta gente e hizo tonterías con ellos. No, no sé. hmm. Creo que no Bueno, la he visto, pero en fin. sí, claro, No, a no ver, sé es cómo que claro, englobarla.
No todo se puede clasificar, ¿vale? Pero esto Sí, a mí me suena más, ¿vale? Que a lo mejor lo estrenaron en el cine, pero a mí me suena más a un programa de televisión, ¿no? A un reality, me suena, ¿no? Esto yo diría sí, que es sí. un reality. Porque tú, por ejemplo, no puedes decir que Gran Hermano, ¿no? O Las Kardashian es Mm, una película de cine documental. Es un no. reality. Es una cosa en la que te dicen que es todo no ficción, aunque no es verdad, todo está guionado. Todas estas películas de todos estos realities de Kardashian, los A realities de saco. Sí, estos sí. que pasan en Valencia, ¿cómo se llama esto? Offshore o Gandía algo así. Shore. Gandía Shore. Gandía Shore, esto. Todo esto está guionado, pero guión, pero de que les A dan los saco. diálogos, ¿vale? Sí. Entonces todo esto sería un reality, pero no tiene nada que ver con el cine documental. Tengo un amigo en un reality ahora mismo. En ¿Qué el dices? Survivor este. Sí, sí, tío. En Survivor México está ahora allí. Entonces tengo muchas ganas de cuando vuelva Sí, preguntarle por estas cosas y que me cuente, sí. a ver. A ver, perdona, ¿eh? Sí que es verdad que yo, por ejemplo, también he tenido amigos de profesión que han estado en algunas cosas de estas, no sé si supervivientes, creo, y tal, y esto depende también del director y de cómo planteen Mm, el docu, ¿vale? Por ejemplo, ahora hay este en Netflix que va de unos, dicen ellos que son ricos o de alta alcurnia de Barcelona, que se llama First Class, ¿vale? ok. Que siguen a unos amigos que son todos unos pamplinas y tienen mucho dinero y hacen muchas fiestas, etcétera. Bueno, pues esto es un reality también, ¿no? Pero lo que te iba a decir, sí que es verdad que depende del director y depende de la productora y depende del programa. Hay veces que hay más guión y otras veces que puede ser que no, que los dejen ahí y que pase lo que Dios quiera. Quiero decir que no, no Sí, siempre es así. yo me imagino cuando, porque a mí me gusta mucho, es raro, pero el reality de Acapulco Shore, que es la versión esta de Gandía Shore, yo lo veo porque me Mm, hace mucha gracia. A mí un mexicano me hace gracia, es como a la mm. gente de los andaluces. Y, Vale. y entonces, yo creo que ahí lo que hacen es que les dan de beber mucho y les ponen en situaciones para que hagan Sí. tonterías muy grandes, guiados hacia un camino en concreto, ¿sabes? Ujú. Entonces están guiando en la sombra un poco. Puede Pero ser, sí. mira, yo estuve más o menos de protagonista, en el sentido de, no de protagonista del programa, sino que estuve allí con ellos mientras hacían un rodaje. Yo tengo un amigo que tenía un negocio en Ibiza, al lado de la discoteca estaba famosa, de Ushuaia, y Ujú. hicieron allí unas grabaciones. Y yo vi cómo era el rodaje y vimos lo que hacían, y allí sí que estaba todo guionado absolutamente. Y era Ah, sí, una wow. versión de esta inglesa. Ah, el Geordie Shore o algo de esto, No sí. sé, no me acuerdo. Ok, madre mía, se me cae un mito, ¿eh? Yo Y tengo súper luego, interés por ver cómo se sí, graba todo esto, cómo lo harían y todo. Me parece sí. súper interesante a nivel de producción. Pero sí. Pasa que nos estamos alejando muchísimo de lo que Sí, sería el cine perdona. documental, ¿eh? Sí, sí. Sí, O sea, sí, esto para nada es reality. nada que ver. No, y después, por ejemplo, hay otras confusiones, ¿no? Como, por ejemplo, cuando tú haces un reportaje para dentro de un programa de televisión o un informativo, etcétera, allí hay, esto tampoco diríamos que es un documental, aunque es no ficción, pero diríamos que es un reportaje televisivo, ¿no? Es algo Mm. que tiene muchos menos elementos cinematográficos y está más explicado a nivel periodístico. Diríamos que es un reportaje periodístico y no un documental cinematográfico. Que ahí El también rollo tenemos, informe semanal o ese tipo de cosas, ¿no? claro, sí. Informe semanal es un reportaje televisivo, no Ok. ficción, pero no es un documental. Pero en cambio, luego hay otros formatos, por ejemplo, creo que en España no está, pero en Inglaterra y en Cataluña es un programa muy conocido que se llama 60 Minuts, que significa 60 minutos, y son documentales televisivos, pero sí que son documentales de gran formato, o sea, pasan los 60 minutos y te indican que eso se podría haber estrenado en una televisión, algunos en un cine, algunos tienen más recursos cinematográficos que otros, pero podríamos decir que es documental. Y Y estos luego, podrían entrar en Guide Dog porque están como muy ahí en el límite, ¿no? no hay muchos, la ¿Pasarían gran el corte? mayoría. Nosotros ahora mismo en Guide Dog tenemos más de 1.500 documentales y Wow. siempre están seleccionados de festivales. O sea, nosotros hacemos de ojeadores en festivales, de los mejores festivales del mundo, donde ellos ya han hecho la criba de qué es un documental cinematográfico. Entonces nosotros sacamos de ahí los ganadores o los que han tenido mejor recepción por el público, etcétera. Entonces, ya cuando un documental
pasa por un festival de cine documental, ahí esa criba ya está muy bien hecha con expertos y con críticos del mundo del cine documental. Entiendo, entiendo. Uh-huh. Y entonces, en Guide Dog, ¿hay algún tipo de contenido en concreto? A ver, no sé, que busquéis, aparte de simplemente que aparezcan en festivales y tal, ¿alguna temática o cualquier temática? Por ejemplo, los documentales que sean 100% naturaleza, No, ¿tienen cabida esto en no Guide hay. Dog? No, No hay, no ok. hay, no hay documentales divulgativos. O sea, esto que tú me has Ok, dicho, ok, ok. documentales de naturaleza, son documentales divulgativos. Todos los documentales que hay en iDoc son cinematográficos. Es que ya sé que a veces es difícil discernir entre una cosa y la otra, pero es un documental que explica una historia que podría ser, o sea, tú no podrías hacer un documental de naturaleza con actores, por ejemplo. Bueno, que luego hay algo que ahora te comentaré que está ahí también en el límite, pero es una historia que es no ficción que podría ser rodada perfectamente con actores, ¿no? Te explica la Vale, historia vale, de vale. una historia increíble de alguien que, yo qué sé, ¿no? Yo qué sé, tío, que se cayó en un agujero en no sé qué desierto de Estados Unidos y estuvo 500 días, no sé, 40 días ahí atrapado, ¿no? Esto se ha hecho una película de esto y también se puede hacer mordió un el brazo. documental. Exacto, sí. Sí, ok. Pero luego, por ejemplo, pues un biopic, ¿no? De una historia contada a nivel cinematográfico de una biografía de una persona. Todos son historias que podrían ser Pero contadas. protagonizado siempre por el autor, no por un actor. O sea, la persona, no No. por el actor. Es la Ok. persona real, si es que está viva, Real. por ejemplo, puede salir y entonces hay documentales que tienen un mix de muchos recursos. Lo típico que podríamos ver es pues el protagonista explicando su historia, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer el caso con Little Wall, con este documental mío. Pues el Ujú. protagonista lo veíamos delante de cámara, donde le hacíamos una entrevista, no se oyen las preguntas, solo sus respuestas, y además vamos viendo cómo él va viajando por el mundo, vamos viendo footage familiar rescatado, vamos viendo otras entrevistas que le han hecho, bueno, vas haciendo un mix con todos los recursos que tienes para explicar esa historia. Pero la historia Ok. tiene igual que cualquier novela, por ejemplo, tiene un inicio, un nudo, un desenlace, ¿no? Te intenta atrapar durante la historia, hay cliffhangers, hay de todo, ¿no? Y hay un final, ¿no? Esto Ok. es muy difícil de verlo en un documental de naturaleza. Y luego, Claro. sí que es verdad que a veces, por ejemplo, Disney o Apple incluso, ha hecho cosas que están ahí en medio, como por ejemplo explicar la historia de una familia de monos en De no sé qué, no leones, es sí, selva, ok. ¿no? Y les Mm, ponen como, hay como un guión, ¿no? Y hay como una historia y el bebé que se hace mayor, ¿no? Pues eso sí que está ahí en un mix, ¿no? claro. Y luego, Y perdona, lo. Rodrigo, Sí. para acabarla de liar, perdona, luego hay otros documentales que aquí también esto lleva a confusión, en los que hay dramatización. O sea, muchas veces hemos Ah, visto un ya. documental que es no ficción, en el que, por ejemplo, es un protagonista que te explica, pues esto que decíamos, ¿no? Que se quedó atrapado en un agujero en un desierto de no sé qué, ¿no? Entonces, para ilustrar la historia, los directores y los productores lo Muestra. que hacen es grabar un actor en esa situación. Y generalmente no le vemos la cara, sencillamente son planos detalle, ¿no? Pero nos ilustran Lo lo que que está estuvo pasando. explicando Ujú. tal. Sí que es verdad que es un documental de no ficción donde hay actores, porque se ha rodado algo para ilustrar eso, pero sigue siendo un documental de no ficción y se interpreta que es un recurso para que haya más elementos y Apoyar. más Ujú. B-roll para que pues, para la audiencia sea más agradable de ver, ¿no? Que no solo un tío hablando Sí, que un delante de tío una cámara. hablando. Ah, ok, ok. ¿Y las series? ¿Y las series documentales? Estos que ya tienen 4 o 5 capítulos. ¿Tienen Sí, cabida también? es lo Ujú. mismo, estaríamos hablando de exactamente las mismas diferencias, pero está seriada, de la misma manera que tenemos ficción larga, ¿no? Tenemos una película de 2 horas y media y luego tenemos Breaking Bad, que es una serie, que es lo mismo, ficción, pero dividida en capítulos. Hay documental cinematográfico, que en este caso no ha pasado por cines, porque si es en serie no pasa por cine, va directamente a la televisión, pero, y últimamente lo estamos viendo muchísimo, los últimos 4 años, la gran mayoría de documentales de gran presupuesto y muy buenos se han hecho por capítulos. La putada Mm. de esto, y esto ya mm, pasa también en la ficción, que muchas veces son por exigencia de la plataforma para alargar algo Estirar, y claro. poder sacar Ujú. más pasta
de eso, y muchas veces muchos de los documentales que vemos en capítulos se podrían haber contado en una peli. Sí, exacto. Sí, yo de series me vino a la cabeza ahora esta de Catfish, que me gustó mucho ese documental, muy, muy bien hecho. Es espectacular. Este docu, me acuerdo que me atrapó muchísimo. Estamos hablando de hace 20 años, de este docu. ¿En Es un serio? docu, ¿no? Wow. Que... No sabía que tenía tanto tiempo. No sabía que Sí, que era tan antiguo. sí, sí, yo me acuerdo de verlo en la facultad casi. O sea, mira, vamos a mirar. Explica Yo lo he de qué visto va hace si poco. quieres mientras, porque este sí que lo recomiendo un montón, ¿eh? Pues Catfish a ver si lo recuerdo bien, ¿es un chico o es una chica que está hablando con quién? ¿Es la chica o el chico el que habla El chico graba el con otra documental, la persona? chica es Ah, es verdad. la lianta. La lianta, sí. El chico está... 2010. No, ya había acabado la Bueno, facultad, 2000. pero 2010. Sí, pues es un chico que está hablando con una chica, se enamora de ella por pues una serie de cosas, le dibuja cuadros y de todo, ¿no? O sea, Sí. bueno, alguien que le está contando una historia que es mentira todo, o sea, acaba yendo a conocer y es una pareja de un hombre y una mujer, cincuentañeros, Sí, sí. y que no tiene nada que ver con la realidad, pero siguen manteniendo, no sé, es como una disociación de la realidad, porque la tía sigue manteniendo la mentira cuando es obviamente mentira, ¿no? Y todo esto lo está grabado, entonces Sí. empieza como algo muy interesante, que alguien va a visitar a alguien que le parece fascinante, y acaba conociendo a esos dos que madre mía, no sé, dan hasta un poco de miedo en algunos casos. Sí, el catfishing es, bueno, pues esto es una táctica para ligar por internet mintiendo sobre la persona que eres. Y entonces Hmm. el protagonista del documental ve algo raro y decide hacer un documental sobre el proceso en el que esta persona cree que le está timando. Es espectacular, espectacular. Hmm. Sí, no, es una pasada. Son, no sé, 4, 5, 6 capítulos o algo así. Yo creo que me los vi del tirón. Es esto que dices, venga, pues 4 horas, 5 horas perdidas aquí. Pues entonces no estamos hablando de lo mismo. Yo creo que te estás confundiendo porque Catfish diría que es un largo documental. Sí, o espérate, a lo mejor yo me estoy confundiendo y pensaba No, es que que yo era creo una que serie. luego hicieron programas de televisión. No, yo hablo del documental. Sí. Yo creo que luego hicieron programas de televisión sobre el tema con otros casos, pero el docu es un largo que dura 1 hora y media. Y es el Ostras, estoy origen pensando de ahora si todo. he visto. A ver, Sí, sí. voy a ver aquí ahora un momento. Si el Vale. tío que está aquí. No, sí, este. Sí, este tío es famoso. O sea, este tío Este es colega tío del. ¿Cómo se llama? El de Nueva York, que hacía el vlog. de Nueva York, Eh, al Casey Neistat. ¿No es colega de Casey Casey Neistat? Neistat. No lo sé, no lo sé. Pero sí, Me suena luego, haberle visto. después, a partir del documental, hicieron como un programa de televisión que yo no he visto. Sí, Vale, sí. vale. Yo no he visto el programa, pero sí. O sea, este tío me suena que luego hizo cosas en YouTube y tal, porque yo lo he Puede ser. visto con Casey Neistat, grabando cosas cuando hacía sus blogs diarios y cosas así. Puede ser, puede ser, puede ser. Sí, sí. Yo he visto esto. No sé por qué tenía como la imagen de que era una serie, pero no, pues sí, eso es 1 hora y media de documental. Está en Sí, YouTube, por cierto. Lo acabo de buscar y aquí está, muy enterito. bien, muy bien. Pero está en Guidoc. Si está en Guidoc, lo No, no está recomendamos en en Guide Dog, Guidoc. no, no. No Vale. está en Guide Dog. Bueno, Está en igual YouTube. suscribiros a Guidoc. Sí. Ok. Y no sé, qué tipo de gente se suscribe a Guide Dog? ¿Qué cosas, qué perfil? O sea, Pues la gran mayoría son amantes del cine documental, fanáticos, gente que no se conforma con los 4 documentales, que son más, pero los 4 documentales que pueden encontrar en Netflix, en HBO, en Amazon Prime, etcétera. Son gente que busca ciertos documentales que han visto a lo mejor en un festival o que les han hablado, etcétera, y solo los encuentran en Guide Dog. Ya te digo, son gente que está y además tenemos mucho contacto con ellos, nos escriben pidiendo, hostia, estoy buscando y no lo encuentro, nos lo podéis poner, etcétera. Esto lo hacemos cada semana, cada semana. claro, entonces me sorprende, teniendo un número de gente menor que el público que pueda tener Netflix, claro, y siendo más nicho, normalmente este tipo de servicios suelen tener un precio superior, pero vuestro precio creo que son $9, 9 euros, ¿no? 7,99. 7,99, o sea, me Sí, parece un precio súper competitivo. sí. Bueno, pues esto, la verdad es que lo del precio es una de las cosas más difíciles en un negocio. Ya. Y aquí la perspectiva que siempre hemos tenido es... la gente no pagará tanto por lo que paga Netflix, por lo tanto tenemos que estar un poquito por debajo de lo que paga Netflix.
A lo mejor es una Mm, perspectiva equivocada, pero es la que hemos tenido siempre y incluso estábamos más baratos antes costábamos 5 euros y al subir a 7,99 se notó una cierta bajada y no entraban ya. con tantos usuarios como con el precio menor. Por lo tanto, estamos ahí probando y siempre vamos haciendo pruebas en distintos países porque, claro, estamos disponibles en todo el mundo. Entonces, tú no puedes poner, bueno, igual que hace Netflix, que tiene precios distintos en todo el mundo, nosotros hacemos lo mismo. Claro. Sí, me acuerdo que tú comentabas esto en un podcast que decías que tú no puedes aplicar la lógica tuya para los precios para el resto de la gente. Que tú, por lo que pagarías algo sin dudarlo, pues otra gente no. Yo creo que si tú eres fan de los documentales hasta el nivel de pagar por una plataforma solo de documentales, entiendo que es tan nicho y tan complicado de conseguir ese contenido en otros lados que pagaría más que esos 8, aunque subiera. Pero sí, pues no sé. Curioso. Sí, pero también utilizamos la cosa esta de que sea un precio que no te haga pensar, ¿no? Que, Ya, que entres y que digas, bueno, pues si lo pusiéramos a 30 euros, por ejemplo, es que, claro, estaríamos muy fuera de mercado. Si tú analizas claro. los precios de... Claro, es que, por ejemplo, Apple Plus, ¿no? Está en 4,99, ¿no? Entonces, Ya. bueno, jugamos ahí a hacer pruebas, vamos haciendo test A/Bs en distintos países de precios, etcétera, pero es que me ha sacado uno de los temas más complicados de, de un negocio, ¿no? Porque Ya. es que te va la vida, ¿no? Si tú haces un cambio, o sea, hay un miedo brutal. Si tú haces un cambio, te puede afectar muchísimo a la entrada. Entran usuarios nuevos cada día, pues imagínate, ¿no? Que subes a cierto precio y dejan de entrar. Te jode el chiringuito. Y volver atrás es complicado, ¿eh? Sí, sí, yo tengo fresco el podcast que grabaste con Carlos Tenor. Por cierto, estoy hablando de Ujú, podcast. Víctor tiene un podcast que ya os he hablado también aquí, que es el de No es Asunto Vuestro, en el ujú, cual habla con emprendedores sobre sus negocios y demás. Es muy, muy ujú. interesante. A veces lleva gente un poco indeseable, pero bueno, son los invitados puntuales solo, como yo. Pero Carlos Tenor comentaba que subió de precio Sí. su Su proyecto y tal, SaaS, sí. su SaaS, y que tuvo, bueno, se pegó una piña, tuvo que volver atrás. Sí, sí, Entonces, sí, es complicado todo esto, sí. sí, Sin duda. Y para terminar, porque tampoco quiero liar demasiado el tema este, pero sí. ni ocuparte a ti demasiado, pero me interesa la parte de documentales unido al tema de podcast, porque existe Mm, ya algo, ¿no? Se van viendo ya documentales, sobre todo sí. en habla inglesa, el de Serial este y cosas así, que Ujú, son documentales sí, en podcast, ¿no? sí. ¿Le ves interés? ¿Le ves Mucho. o sea, de interés como a nivel de negocio? ¿Te interesaría abrir algo en todo esto? No ¿Le ves quiero abrir nada potencial? más, Rodrigo. Ya No, no, ¿no? no quiero abrir nada más, pero sí, sí, sí. O sea, es un documental, antes le llamábamos documental radiofónico, algún- Mm, pero bueno, aquí es otro formato, ¿no? De la misma manera que se puede hacer un documental que sería un ensayo, por decirlo así, escrito, ¿no? Pero, bueno, son formatos distintos. Tendríamos el escrito, teníamos el documental cinematográfico y aquí podríamos decir que son documentales sonoros o documentales radiofónicos, antes, ahora mm, documentales sonoros, pero eso sí, utilizan todos los recursos iguales con las músicas, con las historias, con el guión, con la estructura, etcétera, menos que no se ven, ¿no? Solo se claro. escuchan. O sea, no valoras una pata de Guide Dog que sea la versión podcast. No, 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 Suficiente no me tienes ya líes. con No me tus líes más, líos. sí, sí. Y, por cierto, nos hemos dejado, ahora que decía esto de a nivel audiovisual, nos hemos dejado el documental de animación, que esto también existe. Y hay Vale. muchos y muy buenos. Por Y ejemplo, es un, a ver, ahora me has pillado, pero voy a poner documental, animación y ya verás, te voy a decir si los estoy he visto tratando y de si son buenos pensar o no. como... Hay uno de que salen unos perros que no me acuerdo que ganó un Oscar, además. No, no me O sea, que acuerdo. Ahora cuentan me una has pillado. historia real, pero la están animando. O sea, es animada, no Claro, la están... Vale, vale, claro. vale. O sea, puede ser, por ejemplo, que. Por ejemplo, es que hay. Y en Guide Dog tenemos muchos, ¿eh? Puede ser, por ejemplo, Ujú. de una forma, por ejemplo, haces una entrevista al protagonista de una historia, ¿vale? Entonces él Ah, te va vale, narrando vale. todo lo que le pasó en su vida y luego, en vez de ilustrarlo con su entrevista mirando a cámara o con grabando cosas en la casa de donde te explica que nació o haciendo lo que decíamos antes de los actores, etcétera, deciden animar todo el documental. Entonces, como si Vale, hicieran una vale, película de vale. Pixar,
recrean la historia, pero tú vas oyendo, por ejemplo, la voz del narrador mientras te explica la historia, ¿no? Esto sería una manera de hacerlo. Ok. Esto es un Porque documental animado. yo pensaba que ibas a decir que estaba la gente poniéndole la voz. Digo, bueno, esto es una actuación, entonces, pero no, claro. Estás animando la No. historia que está El contando. documental más famoso de animación se llama Vals con Bashir y creo que ganó un Oscar y es un documental que vale muchísimo la pena. Vals Me con suena. Bashir. Ok, pues lo miraré. ¿Está en Guide Dog? No está en Guide Dog. Joder, Este macho, ganó un dime Oscar, no está en Guide Dog. algún- Tenemos documentales que han ganado Oscars, pero este no está en Guide Dog. danos algún... ¿Cuáles son tus documentales de Guide Dog favoritos para que la gente se pique y vaya a Guide Dog y se suscriba? Mira, Al menos para 1 o 2 y luego ya se quede por lo demás. de todos los formatos distintos de cine documental cinematográfico, mi preferido es un tipo de documental que se llama de muchas maneras, muchas veces le llaman documental observativo, ¿vale? Observacional, ¿vale? También le llaman cinema verité, ¿vale? Y es el documental que más me gusta a mí y es un documental en el que no hay ni entrevistas a cámara, no hay ni recreaciones, hay muy pocos recursos cinematográficos forzados, como si dijéramos. Simplemente lo que se hace es poner la cámara en una situación e intentar que el director o el productor influyan lo menos posible en la situación. Por ejemplo, hay un documental que es uno de mis documentales preferidos de toda la historia, que sí que está en Guide Dog, que se llama Être et avoir, Ser y Tener, ¿vale? Okay. Ser y Tener, que explica durante 1 año o 2 años un cinematógrafo francés puso unas cámaras en un colegio rural de pueblo francés, ¿vale? Y explica el documental una historia, porque hay una historia, ¿no? Que no está forzada, simplemente es de muchos días poner la cámara en el mismo sitio, vas creando lo que pasa, ¿no? Y es sobre todo cómo los niños se hacen adultos, cómo se relacionan con el profesor, que es una pasada ese profesor, es un increíble, y solo de explicarlo y de recordarlo se me están poniendo los pelos de punta. Y este es uno de mis documentales preferidos y uno de los formatos preferidos porque además es el más complicado. Que tú pongas la cámara simplemente en un sitio, que no tengas un guión, que no tengas nada y que de ahí salga una historia interesante, es muy complicado. Te puede no salir, además. Puede no salir. Algo Y de no hecho, interesante. se habrá hecho 1000 veces, se habrán rodado 1000 cosas que no han salido. Wow, qué pasada. Sí. Mola. Y hay varios de este formato. Nunca había oído hablar de este tipo de formato. No. Cinema Verité hay un montón de documentales y muchos son muy, muy, muy famosos. Qué bueno. Joder, pues mola mucho. Y venga, este es uno por el que yo creo que mucha gente se va a apuntar. Y otro más. ¿Tienes otro que sea algo que, a ver, de Guide Dog, llevemos a gente? Vamos a ver cuántos llevamos. De Guide Dog. A ver. Pues a mí hay un documental que me gusta mucho, aunque es un marrón de documental, ¿vale? Okay, es un documental, es un documental que se llama Breathing, ¿vale? Respirando, que va de una historia de un tío que tiene una enfermedad degenerativa, que está en los últimos días de su vida, y es como él se toma los últimos días de su vida y cómo se relaciona con sus hijos y con su mujer. Es un documental increíble, donde también podríamos decir que es mucho cinema verité, porque dejó que una cámara le acompañara durante los últimos días de su vida, y pues es un documental que, aunque sea un marrón verlo, y ahora me costaría volverlo a ver, la verdad, porque creo que la primera vez que lo vi no era padre, y ahora sería más duro, sin duda, pues es también un documental en el que las cámaras están ahí, y cómo ellos quisieron, pues dejar esto grabado para que lo vieran sus hijos y y también para enseñar lo que te puede llegar a pasar y lo importante que es, que este es uno de los mensajes más importantes, pues lo importante que es disfrutar de la vida cuando estás bien, porque luego cuando las cosas van mal dadas, pues pasa lo que pasa. Este es otro documental que os recomiendo. Pero os digo una cosa, a diferencia de HBO y de Netflix y todo esto, todos los documentales de Guide Dog están en abierto, en el sentido de que tú puedes ver todas las fichas, todos los documentales que existen, puedes ordenarlos por idioma, ordenarlos por género, por décadas, por países, etcétera, y puedes ver todo lo que hay antes de apuntarte. Por lo tanto, solo tenéis que entrar en guidedog.tv. Parece que haya venido solo aquí a hacer promoción de guidedog.tv. Es lo que decía yo, ni hablar de tu libro. Exacto, guidedog.tv, y ahí veis si os interesa o no os interesa y decidís si apuntaros o no. Sí, yo estoy aquí en la página web, la verdad que muy, muy chula. Y oye, yo me voy a suscribir, así que venga, apuntaos ahí y contadnos a ver qué
qué documental os ha molado. Y bueno, yo creo que con que veáis 1 o 2 ya compensáis esos 8 pavos que habéis gastado. Y luego ya si queréis os desapuntáis. Pero si os ha molado, os quedáis. Pero venga, apuntaos. ¿En Japón qué precio te sale? Pues me sale en dólares. 7,99 Sí, ¿no? En dólares. Sí. Sí. ¿Esto es un problema? ¿Debería cambiarlo para los japoneses? Sí, sería mejor ponerlo en yenes, claro. O sea, 799 o algo así. Ahora mismo la táctica que tenemos es, tenemos precio en euros para Europa, en pounds en Inglaterra, en UK, y para el resto del mundo en dólares. Pero ya, claro, es difícil. Japón, ¿no? Pues sí. Bueno, ya me lo pensé. Esto, me imagino, la pasarela la tienes también con esto que decíais, o sea, con lo que Stripe, tienes todo con Stripe, ¿no? Sí. O sea, Stripe te permitiría que cualquiera pagase en cualquier moneda y hace el cambio que quiere. Sí, claro. Todo el mundo paga en su moneda, ¿no? Y hace el cambio directamente Stripe y tú no tienes que preocuparte de nada. Vale, o sea, que aunque vean 7,99, luego ellos pueden meter su tarjeta y va a ser en yenes y ya está. O sea que... Exacto, sí. Pues sí. Es interesante. ¿Tú puedes ver por cifras si tienes suscriptores desde Japón? Claro, sí. Hay mucha gente de Japón. Sí, ostras. Sí, bueno, tenemos mucha gente de Japón, sí. Supongo que, a ver, yo estoy muy acostumbrado de europeo a pagar cosas en dólares porque compro muchas cosas en Estados Unidos, sobre todo softwares y cosas así. Sí. No sé, entiendo que a lo mejor a alguien le supone un problema o una desconfianza, pero la gran mayoría de gente hoy en día ya está acostumbrada a pagar en dólares en todo el mundo. No, sobre todo en cosas así online, que la gente está... Claro. No estamos hablando de alguien que no... ¿Sabes? Quien se apunte a una plataforma de documentales por internet no le va a sorprender ver 7,99 dólares. Por eso, Así que no creo que sea un escollo para apuntarse o no. Pues Víctor, me ha encantado esta charla. Bueno, espero haber ayudado. Interesante. Sí, sin duda. Ahora esto cuando lo publiquemos, se lo mandaré al suscriptor le diré, oye, tío, que no te enteras ni el nodo, macho. Vamos a ver lo que he tenido que hacer. No pasa nada. Y a lo mejor él tiene una perspectiva distinta, estaría encantadísimo de escucharla. Sí, que ese es otro tema. Y es que, vamos a ver, aquí voy a mandar un correctivo a toda la gente del canal. Ayer os digo, mandadme preguntas, mandadme audios. ¿Quién me ha mandado preguntas? Absolutamente nada. Voy a cerrar el podcast. Adiós. A lo mejor es que no les interesa el tema del documental. No pasa nada. Culpa mía. Sí, bueno, pues entonces no publicaré esto. Venga, adiós. No, seguro que sí. Ya nos contarás a ver si ves ahí un pico de 200.000 suscripciones. Claro, yo te aviso. Te pago una cerveza si pasa eso. Venga, tío. Pues oye, un placer. Por aquí estamos en contacto y seguimos hablando. Un abrazo, Víctor. Muchas gracias por autoinvitarme. Chao. Chao.